El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de la residencia de los Velázquez en la colonia Condesa de Ciudad de México. Patricia Mendoza de Velázquez, una arquitecta de 42 años reconocida por sus diseños innovadores, regresaba temprano de su estudio. Había decidido sorprender a su esposo Rafael, un ejecutivo de banca de 45 años, con una cena especial para celebrar su 15º aniversario de matrimonio. El apartamento, ubicado en un edificio Art Deco restaurado, reflejaba el buen gusto y la posición acomodada que ambos habían construido durante años. Patricia dejó las llaves en el recibidor y notó algo inusual. El maletín de Rafael estaba en la entrada. Era extraño que estuviera en casa tan temprano, especialmente considerando las largas jornadas que había estado trabajando en los últimos meses. «¿Rafael?», llamó Patricia mientras avanzaba por el pasillo. No hubo respuesta. Un sonido apagado proveniente de la habitación principal captó su atención. Al acercarse, escuchó la voz de su esposo, pero había algo en su tono que le resultó inquietante. Era la voz que usaba cuando intentaba ser encantador, la misma que había usado con ella años atrás cuando se conocieron. Patricia abrió ligeramente la puerta y lo que vio le heló la sangre. Rafael estaba sentado en la orilla de la cama, hablando por teléfono con una sonrisa que Patricia no había visto en mucho tiempo. «Ya tengo todo listo, Mariana», decía Rafael con voz melosa. «En 2 semanas estaré libre. Patricia no sospecha nada sobre el dinero que he estado moviendo. Después del viaje a Monterrey, le pediré el divorcio y podremos estar juntos. Es solo cuestión de tiempo». Patricia retrocedió en silencio, con el corazón latiendo desbocado. 15 años de matrimonio reducidos a «es solo cuestión de tiempo». Regresó a la entrada sin hacer ruido, tomó sus llaves y salió del apartamento. Una vez en su auto, estacionado en la calle Ámsterdam, las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. Tras media hora conduciendo sin rumbo por las calles de la ciudad, Patricia se detuvo en el Parque México. Caminó hasta una banca solitaria bajo un ahuehuete centenario y trató de ordenar sus pensamientos. Las piezas comenzaban a encajar, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas a escondidas, el repentino interés de Rafael por su apariencia física, su distanciamiento emocional, y ahora esta tal Mariana. «¿Dinero que ha estado moviendo?», murmuró para sí misma. Como arquitecta exitosa, Patricia siempre había mantenido sus finanzas separadas de las de Rafael, pero compartían varias cuentas de inversión y propiedades. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa misma tarde, Patricia visitó a su amiga de toda la vida, Carmen Sánchez, abogada especializada en divorcios en la Ciudad de México. «Necesito saber exactamente qué está haciendo con nuestro dinero», explicó Patricia, sentada en la oficina de Carmen en Polanco. «Y quiero estar preparada para cuando me pida el divorcio». Carmen la miró con preocupación mientras tomaba notas. «Lo primero es contratar a un investigador privado. Necesitamos pruebas de la infidelidad y, más importante aún, de cualquier movimiento financiero sospechoso. Rafael podría estar ocultando activos, lo cual es ilegal». Durante las 2 semanas siguientes, Patricia mantuvo una fachada de normalidad mientras el investigador recopilaba información. Rafael, tan absorto en sus planes, no notó el cambio sutil en el comportamiento de su esposa. El investigador Joaquín Morales, un ex policía de mediana edad con una reputación impecable, se reunió con Patricia en una cafetería discreta en la Roma. «Señora Velázquez, tengo toda la información que necesita», dijo Joaquín, entregándole una carpeta. «Su esposo mantiene una relación con Mariana Durán, de 27 años, ejecutiva junior en su mismo banco, pero lo más grave es esto», señaló unos documentos financieros. «Ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta en Islas Caimán, aproximadamente 4 millones de pesos en los últimos 6 meses. Patricia sintió que le faltaba el aire. «¿Y la propiedad en Valle de Bravo?», preguntó, refiriéndose a la casa de fin de semana que habían comprado 3 años atrás. «Está preparando los documentos para venderla sin su consentimiento. Tiene un comprador y está falsificando su firma para los trámites». Esa noche, mientras Rafael hacía las maletas para su supuesto viaje de negocios a Monterrey, Patricia esbozó los primeros trazos de su plan. No sería una víctima pasiva de la traición de Rafael.
Si él pensaba dejarla sin nada después de 15 años, estaba muy equivocado. ¿Seguro que no quieres que te acompañe al aeropuerto mañana?, preguntó Patricia con una sonrisa ensayada mientras veía a Rafael doblar meticulosamente sus camisas. No te preocupes, tomaré un taxi temprano. No tiene sentido que te despiertes a esa hora, respondió él evitando su mirada. Patricia asintió, sabiendo perfectamente que no habría tal viaje a Monterrey. Según el informe del investigador, Rafael y Mariana tenían reservaciones en un hotel boutique en Oaxaca para el fin de semana. Como quieras, te deseo un buen viaje entonces. Patricia se acercó y le dio un beso en la mejilla. Espero que tengas éxito en tu negocio. Rafael pareció momentáneamente incómodo, pero rápidamente recuperó su compostura. Gracias, te llamaré cuando llegue. Mientras Rafael dormía, Patricia envió un correo electrónico a Carmen con todas las pruebas recopiladas por el investigador y las instrucciones para iniciar los procedimientos legales. El reloj marcaba las 13:00 am cuando finalmente se acostó, con una mezcla de dolor, rabia y una determinación férrea de no permitir que Rafael se saliera con la suya. Lo que Rafael Velázquez no sabía mientras hacía sus maletas con tanta ilusión era que su cuidadosamente planeada nueva vida estaba a punto de desmoronarse antes siquiera de comenzar. El plan de Patricia comenzó a ejecutarse apenas Rafael salió del apartamento aquella mañana de viernes. No se dirigía al aeropuerto para volar a Monterrey como había dicho, sino a encontrarse con Mariana para su escapada romántica a Oaxaca. Patricia esperó exactamente una hora antes de hacer su primera llamada. Buenos días, señor Gutiérrez. Soy Patricia Mendoza, la esposa de Rafael Velázquez, dijo con voz firme al director del banco donde trabajaba su esposo. Necesito reunirme urgentemente con usted esta mañana. Es un asunto de extrema gravedad relacionado con las actividades financieras de mi esposo en la institución. Javier Gutiérrez, presidente del Banco Nacional Mexicano y mentor de Rafael durante años, accedió inmediatamente. A las 10:00 am, Patricia estaba en su oficina en el Distrito Financiero de Reforma, presentando pruebas contundentes de las transacciones fraudulentas que Rafael había estado realizando, utilizando su posición en el banco para facilitar transferencias ilícitas y falsificar documentación. Comprendo que esto es extremadamente difícil para usted, señora Velázquez, dijo Gutiérrez con expresión grave después de revisar los documentos, pero ha hecho lo correcto al venir. Iniciaremos una auditoría interna inmediatamente y nos pondremos en contacto con las autoridades correspondientes. Al salir del banco, Patricia recibió un mensaje de Carmen confirmando que se habían presentado medidas cautelares para congelar todas las cuentas conjuntas y bloquear cualquier transacción relacionada con la propiedad en Valle de Bravo. También se había iniciado el proceso de divorcio, citando infidelidad y fraude matrimonial. Ese mismo día, mientras Rafael y Mariana disfrutaban de su primer día en Oaxaca, Patricia visitó a los padres de Rafael en su casa en Coyoacán, un barrio tradicional de la ciudad con calles empedradas y casas coloridas. Los Velázquez Senior, Ernesto y Guadalupe, siempre habían tratado a Patricia como a una hija. Necesito contarles algo muy doloroso, comenzó Patricia, sentada en la sala decorada con artesanías mexicanas que la pareja había coleccionado durante décadas. Con lágrimas genuinas, les mostró algunas de las pruebas de la infidelidad de Rafael y les explicó cómo había estado desviando dinero, incluyendo parte de los ahorros que ellos le habían confiado para invertir. No puedo creerlo, murmuró Guadalupe, una mujer de 70 años con el mismo perfil aristocrático de Rafael. Nosotros no te criamos así, Ernesto. Ernesto, un hombre de principios y ex juez respetado en la comunidad, tomó las manos de Patricia entre las suyas. Hija, lamento profundamente lo que estás pasando, y te agradezco que hayas venido personalmente a contárnoslo. Rafael tendrá que responder por sus acciones. El sábado por la mañana, Rafael recibió una serie de llamadas y mensajes urgentes. Primero de Gutiérrez, informándole que estaba suspendido mientras se realizaba una investigación interna. Luego de sus padres, expresando su profunda decepción. Finalmente, un correo electrónico de Carmen Sánchez notificándole formalmente sobre el proceso de divorcio y las medidas cautelares. En pánico, intentó acceder a sus cuentas bancarias.
solo para descubrir que estaban congeladas. Cuando llamó a su contacto en Valle de Bravo, le informaron que la venta de la propiedad había sido bloqueada por orden judicial. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Rafael paseándose nerviosamente por la habitación del hotel, mientras Mariana lo observaba con creciente preocupación. «Debe ser Patricia», dijo Mariana, sentada en la cama con los brazos cruzados. «Le dijiste que te ibas a Monterrey, ¿verdad?». Obviamente descubrió la verdad. Rafael intentó contactar a Patricia, pero ella no respondía. Desesperado, canceló el resto de su estancia en Oaxaca y tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México, dejando a una furiosa Mariana atrás. Al llegar al apartamento el domingo por la tarde, encontró las cerraduras cambiadas y una notificación legal pegada en la puerta, indicando que no podía ingresar a la residencia hasta que se resolvieran los asuntos legales pendientes. Mientras tanto, Patricia había continuado con la siguiente fase de su plan. El lunes por la mañana, cuando Rafael intentó presentarse en el banco para defender su caso, fue recibido por guardias de seguridad que le impidieron el acceso al edificio. En su escritorio, el equipo de auditoría interna ya estaba revisando cada transacción que había realizado en los últimos años. En un intento desesperado, Rafael se dirigió a la casa de sus padres en Coyoacán. Encontró a Ernesto en el jardín, podando sus rosas con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que hacía. «Papá, necesito hablar contigo. Hay un malentendido terrible», comenzó Rafael. Ernesto dejó las tijeras de podar y miró a su hijo con una expresión que Rafael nunca había visto. Una mezcla de tristeza y decepción profunda. «¿Malentendido? Tu esposa nos mostró pruebas, Rafael. Fotos, transferencias bancarias, documentos falsificados. Incluso utilizaste el dinero que tu madre y yo te confiamos. ¿Puedo explicarlo?». «No, no puedes. Te criamos con valores, con principios. Lo que has hecho...». Ernesto negó con la cabeza. «No puedes quedarte aquí, no hasta que asumas la responsabilidad de tus acciones y hagas lo correcto». Rechazado por sus padres y sin acceso a sus cuentas, Rafael pasó la noche en un hotel económico cerca del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pagando con la única tarjeta de crédito que aún no había sido bloqueada. Esa noche, Mariana lo llamó. «He sido suspendida también», dijo, con la voz temblorosa de rabia. «Todo el banco está hablando de nosotros. Mi reputación está arruinada». «Mariana, por favor, dame tiempo para resolver esto», suplicó Rafael. «¿Tiempo? Me prometiste una vida juntos, una casa en Valle de Bravo, seguridad financiera. Ahora me dices que no tienes nada». Hubo un largo silencio. «No me llames más, Rafael. Esto se acabó». Al día siguiente, Rafael intentó contactar a algunos amigos en busca de ayuda temporal, solo para descubrir que la noticia de su suspensión y la investigación por fraude se había extendido rápidamente por su círculo social. Nadie quería verse asociado con él. Mientras tanto, Patricia se reunió con Carmen para revisar los avances legales. La evidencia contra Rafael era abrumadora y las autoridades financieras ya habían iniciado su propia investigación. «Hemos recuperado casi todo el dinero de las cuentas offshore», explicó Carmen, revisando los documentos en su oficina. «Y la propiedad en Valle de Bravo está segura. En cuanto al divorcio, dada la naturaleza de las pruebas, recibirás una compensación sustancial». Patricia asintió lentamente. «No se trata del dinero, Carmen. Se trata de justicia». «Lo sé», respondió Carmen con una sonrisa comprensiva. «Pero la justicia en este caso viene con una compensación financiera que te corresponde legítimamente». Una semana después de su regreso a la Ciudad de México, la situación de Rafael había empeorado considerablemente. Su tarjeta de crédito finalmente fue bloqueada, dejándolo sin recursos. Expulsado del hotel por falta de pago, se encontró deambulando por las calles de la ciudad con apenas una maleta de ropa. Lo que había comenzado como una aventura romántica y un plan para una nueva vida, había terminado con Rafael Velázquez, ex ejecutivo bancario respetado, durmiendo en una banca del Parque Chapultepec, precisamente el lugar donde había propuesto matrimonio a Patricia años atrás. La venganza de Patricia había sido meticulosa y devastadora. Sin embargo, mientras observaba desde la ventana de su estudio las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse al anochecer, no sentía la satisfacción que había anticipado. En su lugar,
Una sensación inquietante comenzaba a formarse en el fondo de su mente, cuestionando si había ido demasiado lejos. Los días se convirtieron en semanas para Rafael Velázquez. Las calles de la Ciudad de México, que una vez recorrió en su BMW Serie 7, ahora las transitaba a pie, con la ropa arrugada y una barba incipiente que nunca antes se había permitido. Su rutina diaria se había transformado dramáticamente, de reuniones corporativas y almuerzos en restaurantes exclusivos a buscar refugio en albergues temporales y hacer fila en comedores comunitarios. Una tarde lluviosa de octubre, Rafael se refugiaba bajo la marquesina de un antiguo cine en la colonia Roma. El agua caía implacable sobre el asfalto, formando pequeños ríos en las aceras. Desde su improvisado refugio, observó a una pareja que cruzaba la calle apresuradamente bajo un paraguas compartido, riendo mientras esquivaban los charcos. Le recordaron a él y Patricia en sus primeros años juntos, cuando un día de lluvia era una aventura y no una amenaza a su precario refugio. Ese mismo día, a pocos kilómetros de distancia, Patricia firmaba los documentos finales del divorcio en la oficina de Carmen. El proceso había sido sorprendentemente rápido gracias a la abrumadora evidencia y a la incapacidad de Rafael para presentar una defensa adecuada. «Con esto concluye todo», dijo Carmen guardando los documentos en una carpeta. «La sentencia te otorga la propiedad completa del apartamento en Condesa, la casa en Valle de Bravo y una compensación económica considerable». Patricia asintió, mirando su firma recién plasmada en el papel. Debería sentirse victoriosa, pero un vacío persistente ocupaba el lugar donde esperaba encontrar satisfacción. «¿Has sabido algo de él?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. Carmen la miró con comprensión. «Según mis contactos, el banco presentó cargos formales por fraude. La investigación sigue en curso, pero es probable que enfrente consecuencias penales. En cuanto a su situación personal, he escuchado que está viviendo en la calle». Patricia sintió un nudo en el estómago. «¿En la calle? ¿Rafael?» «Los rumores dicen que ha estado durmiendo en parques y albergues temporales. Aparentemente, Mariana lo abandonó completamente, y sus amigos le dieron la espalda cuando se supo lo del fraude. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Daba vueltas en la amplia cama que antes compartía con Rafael, atormentada por imágenes de su exesposo durmiendo en una banca de parque bajo la lluvia. ¿Era esto lo que realmente había querido? Sí, Rafael la había traicionado. Había intentado robarle y abandonarla por una mujer más joven, pero merecía terminar en la indigencia. Una semana después, impulsada por una mezcla de curiosidad y remordimiento, Patricia comenzó a recorrer los lugares donde, según los rumores, Rafael había sido visto. Conducía lentamente por los alrededores del Parque Chapultepec, la Alameda Central y otros espacios públicos donde las personas sin hogar solían congregarse. Fue en un pequeño parque cerca de Bellas Artes donde finalmente lo encontró. Sentado en una banca desgastada con la mirada perdida en el vacío, estaba el hombre que una vez había sido su esposo. Su aspecto era irreconocible, delgado, con la ropa sucia y el cabello enmarañado. A su lado, una pequeña maleta con lo que parecían ser sus únicas posesiones. Patricia estacionó su auto y lo observó desde la distancia sin atreverse a acercarse. ¿Qué le diría? Que lamentaba haberlo dejado sin nada a pesar de que él había planeado hacer exactamente lo mismo con ella. Mientras Patricia luchaba con sus pensamientos, una mujer de mediana edad se acercó a Rafael y le ofreció un sándwich envuelto en papel aluminio. Rafael pareció dudar antes de aceptarlo con un gesto de agradecimiento. La mujer, que Patricia reconoció como parte de un grupo de ayuda comunitaria que repartía alimentos a personas sin hogar, se sentó a su lado y comenzaron a conversar. Patricia se sorprendió al ver a Rafael sonreír levemente durante la conversación. Era una sonrisa diferente a las que ella conocía. No tenía ese toque de arrogancia o superioridad que siempre había caracterizado sus expresiones. Era una sonrisa genuina, quizás la primera en mucho tiempo. Durante las semanas siguientes, Patricia continuó su vigilancia discreta. Observó cómo Rafael, poco a poco, se integraba en la pequeña comunidad de personas sin hogar que frecuentaban el parque. Lo vio ayudar a un anciano a cargar sus pertenencias, compartir su escasa comida con otros e incluso defenderlos cuando algunos adolescentes intentaron molestarlos.
Un día particularmente frío de noviembre, Patricia decidió seguir a Rafael hasta un albergue temporal establecido en una antigua escuela. Desde su auto, lo vio formarse en la fila para recibir una cama para la noche. La fila era larga, y el personal del albergue anunció que solo quedaban pocas plazas disponibles. Cuando finalmente llegó su turno, Rafael estaba a punto de entrar, cuando notó a una madre joven con 2 niños pequeños al final de la fila, temblando de frío. Sin dudarlo, cedió su lugar a la familia y se alejó del albergue, dirigiéndose hacia el parque donde Patricia sabía que pasaría la noche a la intemperie. Algo se quebró dentro de Patricia al presenciar este acto. El Rafael que conocía, el hombre egoísta y calculador que había planeado abandonarla y robarle, nunca habría hecho algo así. ¿Será posible que la adversidad hubiera cambiado a su exesposo de una manera que 15 años de matrimonio no habían logrado? Esa noche, en la soledad de su apartamento, Patricia revisó viejos álbumes de fotos, imágenes de su boda, de vacaciones juntos, de momentos felices que parecían pertenecer a otras personas. En cada fotografía buscaba indicios del hombre que había visto en el parque, preguntándose si siempre había estado allí, oculto bajo capas de ambición y materialismo. Mientras tanto, Rafael se había acomodado en un rincón relativamente protegido del parque, envuelto en las pocas mantas que poseía. A pesar del frío y la incomodidad, sentía una extraña paz. Los últimos meses habían sido una lección de humildad absoluta. Había perdido todo: su carrera, su estatus social, su comodidad material, incluso el respeto de sus padres. Sin embargo, en medio de la pérdida total, había descubierto algo inesperado, una capacidad para la empatía y la generosidad que no sabía que poseía. Las personas que había conocido en las calles, aquellos a quienes antes habría ignorado o despreciado, le habían enseñado más sobre dignidad y resiliencia que todos sus años en el mundo corporativo. A la mañana siguiente, Rafael despertó con el sonido de las primeras aves. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en su espalda por otra noche en el suelo duro. Al abrir los ojos, se sobresaltó al encontrar a Patricia de pie frente a él, sosteniendo 2 vasos de café humeante. «Hola, Rafael», dijo ella con voz neutral, extendiéndole uno de los vasos. «Creo que tenemos que hablar». El vapor del café se elevaba entre ellos como una tenue cortina, difuminando momentáneamente la realidad de su situación. Rafael, aún aturdido por la sorpresa, tomó el vaso que Patricia le ofrecía, sintiendo el calor reconfortante en sus manos agrietadas por el frío. «Patricia», su voz sonaba áspera, irreconocible incluso para él mismo. «¿Qué haces aquí?» Patricia se sentó a su lado en la banca, manteniendo una distancia prudente. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados, mientras los primeros trabajadores cruzaban apresuradamente el parque. «Te he estado observándote», admitió ella mirando hacia el horizonte en lugar de a él. «Durante semanas». Rafael asintió lentamente sin mostrar sorpresa. Parte de él siempre había sospechado que las ocasionales sensaciones de ser observado no eran producto de su paranoia. «Supongo que vienes a comprobar que tu venganza fue exitosa», dijo con una amargura que sonaba más a resignación que a resentimiento. «Como puedes ver, lo fue». Patricia bebió un sorbo de su café antes de responder. «No vine a regodearme, Rafael. De hecho, ni yo misma estoy segura de por qué vine». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno de 15 años de historia compartida y meses de traición y venganza. «Lo que hiciste», comenzó Patricia. «Lo sé», interrumpió Rafael pasándose una mano por el rostro cansado. «Lo que te hice, lo que planeaba hacerte, no hay justificación. Era un hombre diferente entonces, aunque eso no es excusa». Patricia lo observó detenidamente, buscando en sus ojos la falsedad o manipulación que esperaba encontrar. En su lugar, vio algo que nunca había visto en el Rafael que conoció: vulnerabilidad genuina. «Te vi ayer», dijo ella finalmente. «Con la familia, en el albergue. Les diste tu lugar». Rafael esbozó una sonrisa triste. «Los niños estaban temblando. Yo puedo soportar una noche más al frío. Ellos no deberían tener que hacerlo. El Rafael que conocí nunca habría hecho eso». «El Rafael que conociste ya no existe», respondió él mirándola directamente por primera vez. «Se lo llevó la calle, junto con su arrogancia y su egoísmo».
Patricia sintió un nudo en la garganta. Había ensayado mentalmente este encuentro docenas de veces, imaginando que sentiría satisfacción al ver a Rafael derrotado. En cambio, experimentaba una emoción compleja que no podía nombrar. «¿Qué pasó con Mariana?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Rafael soltó una risa sin humor. «Me dejó en cuanto supo que no habría dinero ni casa en Valle de Bravo. Ni siquiera respondió mis llamadas después de eso». Hizo una pausa. «No puedo culparla. Le prometí cosas que no eran mías para dar». Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos, observando cómo la ciudad despertaba a su alrededor. «¿Has hablado con tus padres?», preguntó Patricia finalmente. Rafael negó con la cabeza. «La vergüenza es demasiado grande. Prefiero que me recuerden como era antes, no así», señaló su aspecto desaliñado. «Te extrañan», dijo Patricia suavemente. «Los visito de vez en cuando. Ernesto pregunta por ti, aunque intenta disimularlo». Otra oleada de silencio, más cómoda que la anterior. Un vendedor ambulante comenzó a instalar su puesto de tamales cerca de ellos, llenando el aire con aromas familiares que evocaban una normalidad que parecía pertenecer a otra vida. «Patricia», dijo Rafael finalmente, «lo que hiciste, exponer mis fraudes, proteger tus bienes, incluso dejarme sin recursos, estabas en tu derecho. Yo habría hecho lo mismo o peor. No te guardo rencor». Patricia sintió lágrimas formándose en sus ojos, tomada por sorpresa ante la sinceridad en la voz de Rafael. «Nunca pensé que terminarías en la calle. Quería darte una lección, hacerte sentir una fracción del dolor que me causaste. Pero no, esto. La calle ha sido mi mejor maestra», respondió él con una serenidad inesperada. «Me ha enseñado más sobre mí mismo en estos meses que toda una vida de comodidades. He perdido todo, pero también he encontrado partes de mí que no sabía que existían». Patricia observó a las personas que pasaban frente a ellos, oficinistas apresurados con sus vasos de café, estudiantes caminando hacia sus escuelas, trabajadores de la limpieza barriendo las aceras, vidas ordinarias que continuaban su curso mientras el mundo de ella y Rafael se había desmoronado y reconfigurado. «Te propongo algo», dijo ella repentinamente, sorprendiéndose incluso a sí misma. «No es caridad ni perdón, aún. Es una oportunidad». Rafael la miró con cautela. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Tengo un pequeño departamento de servicio encima del garaje en la casa de Valle de Bravo. Necesita reparaciones y mantenimiento. Podrías quedarte allí mientras trabajas en la propiedad, comida y alojamiento a cambio de trabajo». Rafael parpadeó varias veces, como si estuviera procesando una información demasiado compleja. «¿Por qué harías eso por mí?». Patricia suspiró profundamente. «Honestamente, no lo sé. Tal vez porque, a pesar de todo, compartimos 15 años de vida. O quizás porque veo en ti algo que merece una segunda oportunidad. No para volver conmigo», aclaró rápidamente, «sino para reconstruir tu vida con dignidad». Rafael miró hacia el suelo, luchando visiblemente con su orgullo. Finalmente, levantó la vista con los ojos húmedos. «Acepto, y prometo que no desperdiciaré esta oportunidad». 6 meses después, Patricia conducía por la carretera que serpenteaba hacia Valle de Bravo, con el lago brillando a lo lejos bajo el sol primaveral. Su visita mensual a la propiedad se había convertido en una rutina que, sorprendentemente, esperaba con anticipación. Al llegar notó inmediatamente los cambios. El jardín, antes descuidado, ahora florecía con plantas nativas. La fachada de la casa principal lucía un nuevo color, más cálido y acogedor, y el pequeño departamento sobre el garaje, antes apenas habitable, ahora tenía cortinas nuevas y macetas con hierbas aromáticas en las ventanas. Rafael salió a recibirla, tan diferente del hombre que había encontrado en el parque que parecía otra persona. Había recuperado peso, su cabello estaba cortado apropiadamente, y la expresión de derrota en sus ojos había sido reemplazada por una tranquila determinación. «Bienvenida», dijo ayudándola con su equipaje. «Terminé de arreglar la terraza que da al lago. Creo que te gustará». Durante el almuerzo en la terraza recién renovada, Rafael le contó sobre su más reciente proyecto. Estaba colaborando con el albergue local, enseñando habilidades básicas de carpintería a personas sin hogar. Les ayuda a sentir que pueden crear algo con sus manos,
que tienen valor, explicó con una pasión que Patricia nunca había visto en él cuando hablaba de fusiones bancarias o inversiones. Estoy orgullosa de ti, dijo Patricia con sinceridad, sorprendiéndose a sí misma con estas palabras. Has transformado completamente esta propiedad. Rafael sonrió con humildad, un gesto que antes habría sido impensable en él. Gracias, pero no es solo la propiedad lo que ha cambiado. Mientras compartían la comida que Rafael había preparado con ingredientes del huerto que él mismo había cultivado, Patricia notó cómo su ex-esposo escuchaba atentamente cuando ella hablaba de sus proyectos arquitectónicos, haciendo preguntas pertinentes sin interrumpirla o minimizar sus logros como solía hacer en el pasado. He estado pensando, dijo Rafael después de un momento de silencio contemplativo, en contactar a mis padres. Han pasado casi 10 meses desde que los vi por última vez. Patricia asintió. Creo que es una buena idea. Guadalupe preguntó por ti la semana pasada cuando la visité. ¿Crees que querrán verme después de todo lo que hice? Son tus padres, Rafael. Te aman a pesar de tus errores. Esa tarde, mientras caminaban por la orilla del lago, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de tonos dorados y rojizos. Una familia de patos nadaba cerca de la orilla, los patitos siguiendo fielmente a su madre. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si no me hubieras descubierto, confesó Rafael mirando el horizonte. Habría seguido siendo ese hombre vacío, persiguiendo siempre más dinero, más estatus, más placeres superficiales. Nunca habría conocido esta paz. Patricia guardó silencio, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su venganza. Había querido castigar a Rafael, hacerle probar la traición y el abandono que ella había sentido. En lugar de eso, inadvertidamente le había dado la oportunidad de encontrarse a sí mismo. ¿Y qué hay de ti, Patricia?, preguntó Rafael, interrumpiendo sus pensamientos. Has reconstruido tu carrera, has protegido tu patrimonio, ¿pero eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante el último año, había estado tan concentrada en sobrevivir emocionalmente, en reconstruir su vida y en su complicada relación con la venganza y el perdón, que rara vez se había detenido a considerar su propia felicidad. Estoy en proceso, respondió honestamente. Algunos días son mejores que otros. Te mereces ser feliz, dijo Rafael con una intensidad que la conmovió. Después de todo lo que te hice pasar, te mereces toda la felicidad del mundo. Al día siguiente, Patricia acompañó a Rafael a visitar a sus padres en Coyoacán. El reencuentro fue emotivo pero contenido, típico de una familia que valoraba la dignidad incluso en los momentos más vulnerables. Ernesto, siempre el patriarca formal, mantuvo inicialmente una distancia cautelosa, pero cuando Rafael le pidió perdón con lágrimas en los ojos, el anciano no pudo mantener su fachada y lo abrazó con fuerza. «Has pagado por tus errores», dijo Ernesto con voz quebrada. «Ahora es tiempo de reconstruir». Durante la comida familiar, Patricia observó la dinámica entre Rafael y sus padres, notando cómo había cambiado. Ya no era el hijo arrogante que presumía de sus éxitos financieros. Ahora escuchaba con atención, preguntaba por la salud de sus padres y hablaba con entusiasmo genuino sobre su trabajo comunitario en Valle de Bravo. De regreso en el auto, Rafael permaneció en silencio durante gran parte del trayecto, procesando la intensidad emocional del encuentro. «Gracias», dijo finalmente, «por estar allí conmigo hoy. No habría tenido el valor de ir solo». Patricia asintió manteniendo la vista en la carretera. Todos merecemos la oportunidad de hacer las paces con nuestro pasado. En las semanas siguientes, la relación entre Patricia y Rafael continuó evolucionando. No era amor romántico, ni siquiera amistad plena todavía, sino algo indefinible, un vínculo forjado en el fuego de la traición, la venganza y finalmente una redención inesperada. Una mañana de domingo, mientras Patricia tomaba café en la terraza de la casa principal, observando a Rafael trabajar en el jardín, recibió una llamada de Carmen. «Tengo noticias», dijo su amiga abogada. «El caso contra Rafael ha tomado un giro. Debido a que devolvió voluntariamente los fondos que había desviado y está cooperando plenamente con la investigación, el juez está considerando una sentencia suspendida». Patricia sintió un profundo alivio. A pesar de todo lo ocurrido, la idea de que Rafael pudiera ir a prisión había comenzado a pesarle.
Hay más, continuó Carmen. El banco está dispuesto a retirar algunos cargos si Rafael acepta testificar contra ciertos ejecutivos involucrados en esquemas más grandes de fraude. Aparentemente hay una red de corrupción que va mucho más allá de lo que él hizo. Esa tarde, Patricia compartió las noticias con Rafael mientras plantaban nuevos árboles frutales en una sección del terreno. «Que es una oportunidad de hacer lo correcto», dijo ella, observando cómo sus manos, antes acostumbradas solo a firmar documentos y contar dinero, ahora trabajaban hábilmente la tierra. Rafael asintió pensativamente. Siempre supe lo que estaba pasando en el banco, las operaciones cuestionables, los acuerdos bajo la mesa, pero miré hacia otro lado porque me beneficiaba. Hizo una pausa, limpiándose el sudor de la frente. Esta es mi oportunidad de compensar, al menos en parte, el daño que causé. En los meses siguientes, Rafael trabajó estrechamente con las autoridades, proporcionando información crucial que llevó a la detención de varios altos ejecutivos bancarios involucrados en una red de fraude que había costado millones a inversionistas y al gobierno mexicano. Su cooperación, combinada con su evidente cambio personal y su trabajo comunitario, impresionó al juez lo suficiente como para conmutar lo que habría sido una sentencia de prisión por servicio comunitario supervisado y restitución financiera. Un año después del día en que Patricia encontró a Rafael en el parque, la vida de ambos había tomado rumbos que ninguno habría imaginado. Patricia había expandido su estudio de arquitectura, especializándose en proyectos de vivienda social y renovación urbana. Rafael, por su parte, había fundado un pequeño taller de carpintería en Valle de Bravo que empleaba a personas en situación de vulnerabilidad, enseñándoles un oficio mientras fabricaban muebles que comenzaban a ser reconocidos por su calidad artesanal. Una tarde de primavera, mientras Patricia supervisaba un proyecto en Condesa, recibió un mensaje de Rafael invitándola a cenar en Valle de Bravo el fin de semana. Había algo importante que quería discutir con ella. El sábado, Patricia llegó a la propiedad para encontrarla transformada para la ocasión. El jardín estaba iluminado con pequeñas luces que creaban una atmósfera mágica, y la mesa en la terraza estaba decorada con flores silvestres y velas. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Patricia, genuinamente curiosa. Rafael sonrió mientras servía 2 copas de vino. «El aniversario de mi renacimiento. Hace exactamente un año que me encontraste en ese parque y me ofreciste una segunda oportunidad». Durante la cena hablaron de sus proyectos actuales, de sus planes futuros, de la evolución que ambos habían experimentado. No era una conversación entre exesposos amargados, ni entre víctima y victimario, sino entre 2 personas que habían atravesado juntos el infierno y habían emergido transformados. «Tengo algo para ti», dijo Rafael después del postre, entregándole un sobre. Patricia lo abrió con curiosidad para encontrar los documentos de un fideicomiso. «¿Qué es esto?». «He estado ahorrando cada peso que he ganado este año», explicó Rafael. «Este fideicomiso está destinado a financiar becas para jóvenes de comunidades marginadas que quieran estudiar arquitectura. Lleva tu nombre». Patricia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Rafael, esto es... no sé qué decir. No es un intento de comprar tu perdón», aclaró él rápidamente. «Es mi forma de honrar tu compasión. Cuando todo el mundo me dio la espalda, incluyendo yo mismo, tuviste algo en mí que valía la pena salvar». Patricia contempló los documentos, pensando en cómo habían llegado hasta este punto, de la traición a la venganza, de la caída a la redención, un ciclo completo que los había cambiado a ambos, de maneras que ninguno habría podido predecir. «Hay algo más que quiero preguntarte», continuó Rafael visiblemente nervioso. «El departamento sobre el garaje, mi contrato informal como tu empleado de mantenimiento, termina el próximo mes». Patricia asintió. Había estado pensando en eso también. «¿Quieres renovarlo?». «En realidad», Rafael respiró profundamente, «quería saber si considerarías venderme esa parte de la propiedad. El taller va bien, he estado ahorrando, y me gustaría tener un lugar que pueda llamar verdaderamente mío. Un lugar que haya ganado honestamente». Patricia reflexionó por un momento. La idea de compartir permanentemente la propiedad con Rafael habría sido impensable un año atrás. Pero ahora, «Tengo una propuesta mejor», dijo finalmente. «No te venderé el departamento.
En cambio, podríamos establecer una servidumbre legal que te dé derecho perpetuo a vivir allí, con la condición de que sigas manteniendo la propiedad y expandiendo tu taller. Rafael la miró con sorpresa. ¿Por qué harías eso en lugar de simplemente venderme la parte? Patricia sonrió. Porque algunas conexiones, incluso las que han sido rotas y reforjadas como la nuestra, merecen ser preservadas. No como matrimonio, no como amantes, sino como dos personas que se han visto en sus momentos más oscuros y aún así han encontrado un camino hacia la luz. Esa noche, mientras contemplaban juntos las estrellas desde la terraza, Patricia pensó en el extraño viaje que había emprendido cuando descubrió la traición de Rafael aquel día en su apartamento. Había buscado venganza y había encontrado algo mucho más valioso, la capacidad de ver más allá del dolor, de reconocer la humanidad incluso en quien la había lastimado profundamente. Rafael, por su parte, miró a la mujer que había planeado abandonar y robar, la mujer que luego lo había dejado sin nada, y finalmente, paradójicamente, la mujer que le había dado todo de nuevo, no posesiones materiales, sino la oportunidad de redescubrir su propia humanidad. ¿Crees que el destino existe?, preguntó Rafael contemplando la luna reflejada en el lago. Patricia consideró la pregunta. No estoy segura, pero creo en las consecuencias, en los ciclos, en la posibilidad de transformación, y creo que, a veces, perdemos todo solo para descubrir lo que realmente importa. El viento suave del lago mecía las hojas de los árboles que juntos habían plantado, símbolos silenciosos de un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado en sus momentos más oscuros. Un futuro construido no sobre el perfecto amor romántico que alguna vez creyeron tener, sino sobre algo quizás más duradero, el profundo respeto que nace de haber visto lo peor del otro y aún así elegir ver lo mejor. A veces pienso, dijo Rafael suavemente, que terminé viviendo en la calle solo para aprender a construir un verdadero hogar. Patricia asintió, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. En su búsqueda de venganza, había destruido la vida de Rafael tal como la conocía, pero de esas ruinas, ambos habían construido algo nuevo, algo inesperadamente hermoso en su imperfección. El ciclo de traición, venganza, caída y redención había llegado a su fin, dando paso a una historia diferente. Una historia no de pasión desenfrenada o de odio consumidor, sino de dos almas que habían atravesado el fuego y habían encontrado en el proceso una versión más auténtica de sí mismos y una conexión más profunda de lo que jamás habrían creído posible. Y mientras la noche avanzaba sobre Valle de Bravo, Patricia comprendió que la verdadera venganza nunca había sido dejar a Rafael en la calle. La verdadera venganza, la más dulce de todas, había sido darle la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre debió ser.